Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias. Esto no pasa nunca, gracias. Bueno, es verdad, no me aplauden nunca cuando entro, o sea que muchas gracias. Gracias. Hoy estamos aquí para un nuevo Making of de Dama, que son estas sesiones en las que tratamos de adentrarnos en el mundo del audiovisual de nuestro país. Y hoy, bueno, primero, antes de todo, agradecer a Casa SEAT, como siempre, por acogernos en este espacio maravilloso que hace ya años que nos acoge, y a Dama por hacer posible estas charlas. Hoy venimos con una serie de A3 Player, que es Un Nuevo Amanecer, que es una serie de comedia que estoy segura que si estáis aquí la habréis visto, pero así un breve recordatorio. Es una serie que nos explica la historia de Candela, que es una reconocida actriz y humorista a la cual su vida pues, le da un poco un giro de 360 debido a una adicción a las drogas y al alcohol. Y hoy haremos un recorrido por el proceso creativo y actoral y de dirección, etcétera, ya lo veréis, en esta charla, donde la protagonista, pues como sabréis, tiene que internarse en un sitio de rehabilitación que se llama Un Nuevo Amanecer. Y para esta charla pues tenemos a dos invitados de lujo que os presento y yo ya me voy, que son José Corbacho. Un aplauso así muy grande para él, por favor. Y también nos acompaña Judith Martín, actriz. Ella. Así que nada, yo os dejo con ellos y cuando acaben su charla volveré y si tenéis alguna pregunta, pues os podrán hacer preguntas el público. Ah, qué Vale, maravilla. O sea que os dejo con ellos. Pues y nos muchas podéis gracias. tirar Un aplauso de cacahuetes, salida también. un aplauso de salida. Nunca le aplauden al entrar, nunca le aplauden al salir. No se puede vivir sin aplausos. El aplauso es nuestro alimento, ¿verdad, Judith? Ahí está. ¿De qué vivimos si no? De los aplausos de la gente. No ¿Qué po- importa el dinero si hay aplausos? Es verdad. No importa que nos regalen 2 Seat Cupra, uno a cada uno, por esta charla, sino que importa. De hecho, me han dicho que depende de cómo van las charlas, a veces sortean coches entre los asistentes. Oh. Hasta el día de hoy no ha tocado nunca ninguno, pero bueno, esperemos qué tal. Bueno, yo querría decir que había más gente que tenía que estar aquí que no ha podido venir, que eran los guionistas de esta serie junto conmigo, que eran Rafael Barceló y Enric Pardo. Pues tenían que venir, teníamos que hablar un poco de todo el proceso de escritura y de guión, pero pues no ha podido venir ninguno de los dos. El mundo del guión siempre es pluriempleo, muchos trabajos, muchas faenas. Adicción al guión, Adicción al al trabajo. guión. Sí, todo es adicción en la vida. Y entonces Rafael Barceló tenía que estar con Andreu Buenafuente, que está haciendo una obra de teatro en el Teatro Victoria, pero Andreu Buenafuente está en especial haciendo teatro, que necesita una pantalla que le pase el texto, y Rafael Barceló tenía que estar allí. Esto que no salga de aquí. Y Enric Pardo pues iba a venir y tal, pero está trabajando como jefe de contenidos de series en Netflix y al final ha resultado que era incompatible estar en esta charla y trabajar en Netflix. Esto que tampoco salga de aquí, está grabado, pero es igual. Nosotros no tenemos. Menos mal que he venido porque si no... Si no, ya. Y Judith También... Martín ha tenido un problema porque ayer hizo de Tony Soler y la han echado. La han echado, que no lo sabe. Y luego tengo una foto de Yolanda Ramos, que tampoco no iba a venir, pero que ya me ha dicho, oye, pero por si alguien se había pensado que venía, no la voy a poner en esta pantalla para que nadie de ustedes le haga fotos, pero es esta porque ha tenido un accidente con un patinete eléctrico, no es que esté disfrazada de personaje, entonces ha pegado una hostia. ¿Esto es real? Y es real, sí. ¿Has visto? ¡Ay, Dios mío! Entonces, se ha pegado una hostia que digo, ¿pero qué haces a tu edad? Porque ya tenemos una edad, los de Un Nuevo Amanecer. Digo, ¿qué haces a tu edad yendo en patinete eléctrico? Ya te contaré. Que el mundo de Yolanda Ramos es así. De hecho, nos viene bien este accidente de Yolanda para explicar. Nosotros vamos a estar aquí hablando un rato de cómo se gestó esta serie, cómo se ha hecho, cómo la hemos trabajado, pero si en algún momento, aunque luego haya un turno de preguntas, alguien quiere interrumpir o alguien quiere decir, pues eso no es verdad, no, es mentira, porque yo lo sé, porque a veces ustedes saben más cosas que nosotros. Yo lo sé, sí, a mí la gente me sigue llamando Sebas por la calle y digo, no, me llamo Corbacho. Y dice, no, yo sé que te llamas Sebas. Digo, vale, pues nada, si usted lo sabe. Entonces, ¿todo el mundo ha visto la serie o hay gente que no la haya visto? Que levante la mano quien no la haya visto. Perfecto, hay gente que no la ha visto. Estupendo. Entonces, vamos a poner un par de clips cortitos
para poder explicar un poco mejor de qué va la serie, y también os digo a los que habéis levantado la mano que ya estáis tardando, que por 3,50 €, que vale a 3 Player un mes, podéis ver un nuevo amanecer y luego ya podéis ver Cardo, Veneno, Bárbara Rey, Race. Ángel Cristo, podéis ver de todo. Ponme el primer principio del capítulo 1. Esto es más que nada para explicar un poco el inicio de la serie, que como decían antes, es una celebrity que trabaja en la televisión, entonces se desmaya a causa de su mala cabeza, de las drogas y todo eso, y entonces le dicen que se tiene que internar en un centro de rehabilitación. A ella le gustaría ir a un centro de rehabilitación para ricos y famosos, que también los hay, pero acaba en un centro un poco peculiar. Vamos a ver el final del capítulo 1 y entonces a partir de ahí explicamos un poco la génesis de la serie. Ponme el 1 out. Vale, pues en principio... muchas gracias. Pues esto es toda la serie, quedó bien. Ya está, hasta aquí. 6 semanas de rodaje para esto. En principio es un poco así, se entiende muy bien el concepto de la serie. Entonces esto nace un día, ya hará unos cuantos años, hace como 7 años, que yo tuve que acompañar a un familiar mío que iba a ingresar en un centro de desintoxicación. Y entonces cuando llegué, un centro muy parecido a esto era una casa en realidad de Arenys de Munt y tal, pero donde intentamos reproducir ese centro. Cuando entré en el centro, pues me empecé a encontrar allí todos los usuarios y usuarias, que así los llaman, que estaban allí en rehabilitación. Y entonces vino un chico y me dijo: hombre, Corbacho, ¿y tú por qué estás aquí? Y entonces, en ese momento pensé, digo, bueno, pues he venido a acompañar aquí a un familiar. Dice, ¡ja, ese hombre! Y digo, sí. Dice, no, ya sabía yo cuando te veía por la tele que tú ibas a acabar aquí y tal. Y de repente, en ese momento, pues sí que en la cabeza hubo alguna neurona que hizo un clic y te planteas esa pregunta, que creo que la mayoría de veces que en un guión de cualquier serie, de una película o algo, muchas veces la premisa de esa historia empieza por un ¿y si? Y yo pensé, ¿y si una persona más o menos conocida de la televisión y tal acabará en un centro que no es para ricos y famosos y gente popular, sino en un centro normal, como era el que yo había acompañado a este familiar y tal? Y entonces ahí empezó un poco a gestarse esa idea de ese contraste, ¿no? Entonces yo continué yendo a ese centro porque además hice cosas con la gente que estaba allí, hicimos un taller de teatro y tal, y un día me encontré a una chica que venía, porque tenían como una especie de gimnasio en medio del campo, y venía una chica con un chándal, con un cigarrillo que era todo ceniza, le iba casi todo ahí ceniza, que se lo había fumado prácticamente de una calada. Y entonces me dijo, hombre, Corbacho, vengo de hacer un rato elíptica y tal. Digo, pues muy bien y tal. ¿Y qué haces aquí? ¿Tú por qué estás? Digo, otra vez, porque esta chica era nueva. Entonces me la quedé mirando y pensé, madre mía, parece un personaje de Yolanda Ramos. Y entonces ahí las dos neuronas hicieron, ¿y si quisiéramos explicar esa historia de una celebrity, y esa celebrity, el personaje lo interpretará Yolanda? Y a partir de ahí, es verdad pues que bueno, yo empecé a trabajar primero el proyecto solo, por en medio hubo hubo una pandemia, hubo un confinamiento, pasaron muchas cosas. También a mí me dio tiempo para ir trabajando más tranquilamente, ir desarrollando esa idea, pensar que la protagonista se dedicara al mundo de la televisión, que en realidad el personaje de Yolanda podía ser pescatera en un mercado, ministra, taxista o lo que fuera, pero a mí me gustaba que trabajara en la televisión porque así también se establecían como dos mundos, el mundo de la televisión, el mundo de las adicciones, no porque tenga relación uno con otro, aunque a veces lo puede tener, como cualquier otro mundo, pero sí porque también yo quería hablar de la fama, de la popularidad. En este caso, el personaje de Yolanda es el jurado de un programa, de un talent show, que este programa estaba pensado como hace 6 o 7 años y luego coincidió justo cuando se empezó a emitir con un programa de baile, que la presentadora era Ani Gartiburu, que Yolanda estaba en el jurado, y entonces aquello ya no sabías lo que era realidad y que era ficción, en las mismas semanas de emisión. Entonces ahí empezamos a trabajarlo hasta que un día la productora de esta serie, Spotlight, que venía de hacer una serie con Isabel Coixet en HBO, Foodie Love, y de hacer con David Victor, y tú también lo harías, en Disney. Estaban buscando una comedia y me dijeron, oye, José, ¿y tú tal, hija? Pues mira, yo tengo esta historia. Y entonces se la presenté, les gustó mucho, y ahí viene como la primera pata. Siempre hay alguien que piensa algo, algún guionista o alguna guionista que lo crea, lo escribe
o lo pone en un papel hasta que le interesa a alguna productora y esta productora nos dijo, pues nosotros queremos trabajar con A3 Player. En ese momento A3 Player tenía, bueno, en ese momento y ahora también tenía unas series muy variadas, habían creado la plataforma en Antena 3 y una de las series que más repercusión tuvo fue Veneno, de los Javis, que era una serie maravillosa, pero luego pues ahí entró las series que hablábamos antes, Cardo, Cristo Rey, Nacho, o sea, unas series como muy variopintas y a mí me pareció un buen lugar para ir a vender el pescado, como se dice normalmente. Entonces ahí ya entraron los guionistas, los pluriempleados que no han podido venir hoy, Enric Pardo y Rafael Barceló, y con ellos empezamos a desarrollar la Biblia, que es como se llama ese dossier que acabamos llevando finalmente a un cliente, que en este caso pues es una productora o es una cadena de televisión y tal. Entonces ya teníamos como las tres patas, teníamos la historia, teníamos la productora y teníamos la plataforma. A A3 Player le entusiasmó mucho la historia, sí que le gustó una cosa que yo compartía con ellos, que en realidad era una comedia, pero a mí me gustaba que tuviera un tono que podía parecer una comedia y que obviamente con Yolanda Ramos al frente parece una comedia muy explícita, pero que luego ese tono se fuera tornando más hacia, no sé si hacia el drama, pero sí hacia algo más real, más costumbrista, porque tampoco quería frivolizar con el mundo de las adicciones, con el mundo de la rehabilitación, pero sí que creía y creo que el humor y la comedia puede ser muy importante para hablar de cosas serias. Y eso la plataforma, A3 Player, sí que lo entendió. Dijo, nos gusta mucho el tono que le habéis dado en el dossier a la historia, porque ahí ya empiezas a meter algunas escaletas, algunas estructuras, a escribir algunas secuencias. Y entonces ahí, bueno, pues se conjuntaron los astros. Es verdad que era un proyecto que llevaba como muchos años creándose a fuego lento, pero en el momento que entró la plataforma, pues ahí en 2 años prácticamente escribimos la serie, hicimos los castings, hicimos todo el proceso, la rodamos y tal. Y entonces, bueno, ahí empiezan a entrar otros mundos, igual que hay un momento que entran guionistas, que entra tal, entonces entró todo el equipo artístico, que hoy representa Judith Martín, detrás de ella hay 100 personas que no se ven, pero están ahí. Están, el trabajo invisible. Trabajo invisible. Y entonces, sobre todo, al final, a mí me importaba mucho que todo el mundo entendiera que dentro de que estábamos haciendo una comedia y que estábamos haciendo humor y que la premisa era esa, también es verdad que la premisa de la historia es como muy dramática, que muchas veces el humor también funciona así, porque es la pobre historia de una señora, el personaje de Yolanda, que tiene una hija, tiene una madre, tiene un trabajo y tiene problemas con sus adicciones. Esto al final lo puedes explicar desde muchos tonos diferentes. Entonces fue bonito también trabajar ahí con todo el equipo para entender que lo que estábamos buscando al final también era una cosa como muy de verdad, que por eso mi intención de que Yolanda fuera la protagonista es porque a mí, aparte que me parece obviamente una persona con muchísimo talento y nos conocemos personalmente hace muchos años y ella tiene algo que va más allá de la comedia o del humor, que es la verdad que tiene y la verdad que le imprime a todos sus personajes, incluso una cierta vulnerabilidad. A veces que cuando tú ves a sus Noemis Argüelles o sale ella en una película de Paco León y tal, de repente tiene tanta verdad que haga lo que haga, pues es como un gato que, ¡pum!, aterriza siempre de pie. Y a mí me interesaba que para esta historia hubiera ese alma, hubiera ese corazón para no caer en tópicos, para intentar tocar otros resortes. Y también es verdad que Yolanda es algo más que una actriz, es como una cosa, un alma libre, un talento creativo, que entonces en ese momento, cuando ya la conoces, sabes que va a aportar muchísimas cosas, pero eso también nos implicaba que hubiera una cierta complicidad con el resto del equipo. Y eso lo digo porque de repente el casting también se conforma, la mayoría de gente que habéis visto pues en esta ahí, como Ágata Roca, como la Terremoto, como Bruno Oro, como la propia Judith Martín, como David, cógete una silla y vente para acá, porque ahora he visto que ha venido otro de los actores de la serie y se ha sentado ahí en la última fila, pues cógete una silla y ponte aquí al lado. Mira, cógete una silla a la primera fila y un micro de mano le damos, si acaso. Un aplauso para David Ramírez, que también... Es bonito, va fallando. Gente se incorporan, otros que no. Gente inesperada.
que no estaba previsto. Entonces, también necesitabas, yo quería un tipo de actores, sobre todo, Judith y David forman parte de los actores que están con Yolanda en el centro de rehabilitación. Y empezamos rodando la serie por ese centro, que era un centro que estaba, una casa que estaba en el Maresma y tal, porque yo creía que ahí es una serie que se tuvo que rodar muy rápido, rodamos en 6 semanas, los 8 capítulos de media hora, no tuvimos demasiado tiempo para ensayar, íbamos aquí pillando a los actores ahí, al vuelo, tal, no sé qué, los castings, tal. Entonces yo pensaba que en esa primera semana, en esa casa, porque teníamos una semana para rodar todas las secuencias que pasaban en el centro, se podía crear un poco una cosa que a mí siempre me preocupa mucho también cuando creas algo, crear el ambiente ideal para hacer esta serie, tanto del equipo técnico como del equipo artístico, en todas las condiciones que hay que hacer esto, porque al final los rodajes es como una familia que te dura lo que te dura, a veces dura 6 semanas en nuestro caso, o a veces dura 8 meses, como los rodajes de Steven Spielberg o Juan Antonio Bayona, pero bueno, en nuestro caso es una familia que dura menos tiempo. Y entonces es verdad que también fui a buscar actores que en cierta forma tuvieran un ADN similar a Yolanda o la conocieran directamente. Yo pues con David Ramírez igual hace, no sé cuánto hace que nos conocemos, igual 25 años o 30, porque siempre ha estado en todos los espectáculos de La Cubana, incluso cuando yo ya estaba en La Cubana, cuando yo me fui de La Cubana, él seguía en los espectáculos de La Cubana, y a Judith Martín, con la que nunca habíamos trabajado y casi no nos conocíamos, de repente había como algo que yo pensaba, seguro que hay algo en común, ¿no? Con Yolanda. Luego me di cuenta que tienen muchas cosas en común, el talento, la primera, y esa cosa maravillosa que cuando la ves hacer algo dices, oh, ¿qué ha pasado? ¿No? Y como David, como Francesc Ferrer, como Artur Busquets, todos de repente nos juntamos ahí esa primera semana. Y también es verdad que, bueno, ahora podéis contar esa primera... David igual conocía más a Yolanda de otros momentos, pero Judith siempre me acuerdo cuando dice, bueno, a ver, yo algo intuía, pero luego cuando estás allí, ese Big Bang es maravilloso. Claro, no, a ver, yo hablo desde... Siempre he sido mega fan de Yolanda Ramos, entonces, pero muy fan, para mí es la top. Entonces, claro, cuando me enteré que iba a participar en la serie con ella, se te puedes imaginar, flipando. Pero, y eso, entonces, claro, yo he visto casi todo lo que ha hecho. Y, por ejemplo, hay escenas que he visto 2.000 millones de veces, tipo en Carmina y Amén. Bueno, hay escenas que... ¿El Chocho Colgón? Exactamente. Los grandes clásicos. Claro, es que además los fragmentos de Yolanda Ramos están por YouTube, están por TikTok, están por Instagram y puedes estar horas. Yo a veces esto, ¿no? Cuando estoy deprimida me los pongo y Noemí Argüelles puedes estar 24 horas viendo cortes de Noemí. Entonces, ya eso, que yo intuía que a ver, que Yolanda Ramos ahí no había un guión. O sea, que le dan unas directrices, pero el guión tal cual escrito, yo creo que ella jamás o sea, no sabe podrías no saber ni leer Yolanda Ramos, yo creo. Y sería una opción. Es que igual no sabe leer y por eso... Y nos tiene engañados, claro, sería maravilloso. Igual es eso, igual y por eso ha aprendido esta manera de supervivencia ella. Cuidado. Ojo. Pero tampoco claro, sabe ir en patinete eléctrico, ya lo hemos visto. No, ya... Pero está bien, ¿no? O sea, está bien. No, o sea, está bien. Más o menos. Bueno, es igual. La cosa es que luego verlo en directo era bastante alucinante porque claro, se graban muchas tomas, aunque se grabó todo bastante rápido, se graban muchas tomas. Sobre todo porque nos partíamos el culo, básicamente. Pero que grabamos muchas tomas y cada una era diferente. A pesar de que ella tenía como 4 premisas, es que no decía ni una... Pero es que ni parecido. O sea, más o menos, hoy te tienes que llegar aquí y presentarte. Vale, hola, me llamo tal y me gusta la salsa. Esta una. Repetimos, hola, me llamo tal, ay, me he dejado el sombrero. Bueno, no sé. Entonces era como nunca decía nunca lo mismo. Y entonces, claro, cada toma era una sorpresa y nos pillaba a todos con el pie cambiado. Y siempre era graciosa la cabrona. O sea, es que... O sea, no había ni... ¿No? Es que siempre era divertida. Y entonces esto provocaba, sobre todo la primera semana, el choque de... bueno, que todos nos descojonábamos vivos
y era muy difícil grabar eso, rodar eso era muy complicado. Porque nos teníamos que aguantar la risa, porque tal, porque teníamos que parar, porque hay que repetir, porque manteneos serios, porque tal. Y aquí, hasta que José no se cuadró, Bueno, se tuvo que cuadrar y todo, ¿eh? sí, pero ya con Yolanda siempre llega un momento que está bien cuadrarte, pero también esos momentos de libertad son tan maravillosos pero que tú ya eres consciente. Tú escribes una historia y entonces dices, la va a interpretar Yolanda y ya juegas, porque yo con Yolanda, bueno, y canto con David y en esta serie con Judith o con todo el mundo, siempre me gusta jugar. Hay un guión, hay cosas que hay que decirlas para que se entienda la historia, pero de repente también quieres jugar porque luego, no sé, hay mil formas de hacer las cosas, pero a mí me gusta siempre esa porque sale algo, ¿no? Sale como una chispa a veces que de repente es muy brillante. Entonces, Chispa a veces. chispa a veces e incendios. Era incendios constantes, Incendios yo creo. constantes. Entonces es verdad que luego hay un trabajo muy curioso que probablemente no se tenga que hacer en otros proyectos cuando hay gente que luego hay otros actores, oye, que también cogen el guión, lo tal, dicen lo que está escrito, entonces todo se va entendiendo y luego todo eso se lleva a un montaje, los montadores lo montan y todos contentos. Pero verdaderamente cuando les empezaron a llegar las escenas rodadas a los montadores, hubo un momento que a mí me llamaron y dijeron, oye, perdona, es que no entendemos nada. Es que hay escrito una cosa, pero luego hay grabadas otras, hay secuencias que no se han grabado, porque es verdad que a mí en los rodajes me gusta estar muy encima de lo que se rueda del guión y además también esto, al final somos un equipo y viene un productor y dice, vamos mal de tiempo, digo, ¿por qué? Porque solo hemos rodado 3 secuencias, teníamos que haber rodado 5, digo, pues mira, tachamos estas 2 y ya vamos bien de tiempo. Que esto es una maravillosa anécdota de John Ford, que era muy bonita en La Diligencia, que le dijeron, es que llevamos 10 días de retraso en el rodaje, y dijo, sí, ¿cuántas páginas vamos por día? Dijo, 1 por día. Y dicen, nos faltan 10 páginas. Y cogió el guión, arrancó 10 páginas y dijo, pues venga, ya estamos en tiempo. Claro, tienes que ser John Ford para hacer eso, ¿no? Supongo. Pero entonces tú vas jugando a eso y yo le dije a los guionistas, mira, no os preocupéis, nosotros vamos rodando, vamos a rodar mucho de lo que se ha escrito, pero también van a salir cosas nuevas. Entonces yo me cogía todo lo que se había rodado, lo veía y le vas haciendo un guión expresamente a los montadores con todo lo que se ha rodado y con lo que tú crees que es más brillante. Y entonces la historia va teniendo como más capas y te llevas otro guión a montaje. Es más curro, sí, pero es la forma también de tener a Yolanda en una historia. Entonces, al final, es un proceso creativo diferente, porque que eso es algo que también nos pasaba mucho en La Cubana, en los espectáculos de La Cubana, que al final era pues un guión del director, de Jordi Milán, y en realidad nos habíamos pasado a los actores ahí como 6 meses diciendo frases, cambiando frases, haciendo alguna improvisación, y bueno, y luego había esa capacidad de ir cogiendo, hostia, esto funciona, esto también, lo mezclamos, y luego lo bonito era intentar repetir esa cosa en los espectáculos, que tú ibas a ver un día una función de Cegada de Amor o de Adiós Arturo o de Coco Negro y la función prácticamente era igual un día que la siguiente, pero parecía que en aquel momento tal. Yolanda tiene una cosa que es parecida, que es que parece que siempre dice cosas distintas, pero en el fondo está diciendo lo mismo con otras palabras. Y eso para mí a mí me gusta. Me gusta porque creo que le da viveza. Luego hay actores maravillosos en esta serie también, como Ágata Roca o como Pau Durá, que vienen, te cogen un guión, lo clavan y lo dicen perfectamente. Bueno, pues todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, en ese caso sí que era importante también, sobre todo en esa primera semana y sobre todo en el mundo del centro de rehabilitación, donde yo quería que el personaje de Yolanda y que ella misma también estuviera como muy a gusto y con ese terreno de juego, porque luego tenía que venir otro tipo de actor, que también ahí cada uno hizo su viaje conjuntamente con toda la serie y con Yolanda. Yo me acuerdo la primera vez que Yolanda y Vicky Peña se sientan en una mesa para ensayar unas escenas, porque eran madre e hija en la serie, y de repente Yolanda está súper nerviosa, es que es Vicky Peña y tal. Y ¿No habían currado juntas ellas dos? No habían currado juntas y yo creo que nunca pensaron que iban a currar juntas. Y de repente les hacía mucha ilusión a las dos, a cada una por su lado. Pero al principio era como, ay, Yolanda se ponía muy nerviosa, es que esta señora se va a pensar que no sé leer, que no me aprendo el papel y tal, pero bueno, tal. Y entonces al final acabaron enamoradas la una de la otra, porque claro, son 2 grandes actrices, cada una
tiene su forma de currar, pero ver ese proceso es muy bonito. A mí me gustan mucho, en realidad, los rodajes. Yo sé que en una serie, en una película, en cualquier proyecto, es importante todo, desde que escribes el guión, el rodaje, el montaje, la postproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí especialmente me gusta rodar, me gusta trabajar con los actores y con las actrices porque te da eso, ¿no? Te da poder ver una escena de Judith y Yolanda, que tienen toda una trama que además fue creciendo incluso un poco más. Cuando vimos ahí que esa relación era tan bonita y podía ir creciendo, pues de repente decíamos, oye, pues abonémonos más en las escenas, pues venga, ir tirando. Y le dices al equipo, es igual, no cortamos y además no estamos haciendo nada en directo, no es Gran Hermano, no es Supervivientes, por suerte. Estamos haciendo ficción. Entonces ves que nacen cosas tan bonitas que quieres tenerlas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, el rodaje y tal fue un viaje también. Fue un viaje porque cada uno venía de un sitio. Entonces ellos, como cómicos y cómicas, podían conectar con Yolanda y el único problema era que se les escapara la risa, pero luego de repente, pues claro, había gente, había otra directora magnífica, Belén Macías en la serie, yo dirigí 4 capítulos y Belén otros 4, y Belén y Yolanda tuvieron una relación que aquello al final decías, uy, ¿qué va a pasar? Y luego al final acabaron otra vez enamoradas una de la otra, porque Belén aprendió mucho con Yolanda y Yolanda aprendió mucho con Belén. Entonces a mí me gusta imaginar que todas esas cosas que pasan se acaban viendo. Y una vez que se emite la serie, que la gente la ve, es verdad que también es una serie que, como os decía al principio, pasa de la comedia a otro tono más, con un final más dramático y tal. A la gente le puede tocar unas fibras, unas emociones por los temas que habla de adicciones, de salud mental y tal, pero yo quiero pensar también que la forma de hacer las cosas acaba convirtiendo No Amanecer en una serie que a lo mejor como mínimo es diferente. Ni peor, ni mejor, ni tal. Se hacen series muy buenas aquí, pero es diferente. Y ese punto de diferencia al final creo que lo provocan también ellos. Lo provoca el casting, lo provoca el reparto, lo provoca cómo se dicen las cosas, cómo se hacen. Y entonces para mí eso es como muy bonito. No sé si visteis muchas diferencias vosotros de cuando recibisteis el mundo del guión y todo esto, a luego cuando visteis la serie. De recibir el guión al final de la serie. Sí. Sí, lo que pasa que, claro, estando en el rodaje ya o sea, hay cosas que ya intuyes de por dónde va a ir el tono y todo eso. Pero sí, sobre todo las partes que, claro, que no vivimos porque la serie está muy dividida en 2 bloques, que una es la parte de los que estábamos en el centro, estuvimos en esos días, y luego todo lo que ocurría afuera. Entonces no teníamos no sabíamos muy bien cómo estaba yendo la otra parte. Y a mí me encantó. Hay una parte que no has hablado, que es toda la parte de la madre de Yolanda, Vicky Peña, el mundo farándula y el mundo del cancaneo y tal, y de los amigos de la madre y todo eso, que también ahí tú has metido ese universo que también es muy guay, y aparte actores que no son al uso. También, y eso a mí me chifla también, me gusta mucho. Claro, hay toda una trama, para los que no habéis visto la serie, Vicky Peña, en realidad la madre de Yolanda Ramos, fue en la serie una vedette, una señora que se quedó viuda, que tuvo que trabajar y también podía haber trabajado como antes, como pescatera, taxista o ministra. Digo siempre pescatera, taxista o ministra porque a mí me encantan las pescateras, las taxistas y las ministras, por ese orden además. Entonces, Vicky Peña fue vedette en su juventud, pero eso le hizo tener una relación con su hija como muy peculiar. Pero a mí me gustaba tener ese mundo de ella que se junta con sus antiguas compañeras de la compañía de revistas y compañeros en una cafetería ya como actores y actrices jubilados. Quería mantener eso y compararlo con el mundo de la tele, porque es verdad que ahí había como dos formas de espectáculo, pero una era en la serie bastante más tóxica que la otra, la de las vedettes, la revista, todo lo que sale, un capítulo entero que es un flashback donde ves ese mundo, y un homenaje final que además le hacen en una televisión local, que hace Toni Rovira, que es un programa real, porque también jugábamos con la realidad y la ficción en la serie. Es todo más amable de lo que se acaba encontrando el personaje de Yolanda en la tele, ¿no? En un talent, la directora, que es Agatha Roca, que es todo vale por la audiencia,
gracia, todo vale tal, que luego cuando se estrenó la serie, claro, yo estaba en muchos programas también de televisión, haciendo de jurado, haciendo de concursante, haciendo de cosas, y entonces lo que más le preocupaba a la gente era, ¿pero esto qué pasa en este programa? ¿En dónde lo has visto? Digo, no, si esto es una ficción. Y es verdad que igual pasan cosas en la televisión como pasan cosas en otros ámbitos de la vida. Pero sí que me interesaba que a veces esa velocidad que lleva la televisión, esa fábrica de juguetes rotos que es la televisión, no se corresponde con otro tipo de mundo del espectáculo, otro tipo de faranduleo y otro tipo de cancaneo que puede ser más sano, ¿no? Y menos tóxico. Entonces es verdad que hay una relación muy bonita, que al final es una relación de madre e hija, que también tiene todo su recorrido en la serie, porque al final Yolanda lo que va a encontrar un poco a lo que agarrarse va a ser a la familia, que también una parte importante de la serie, ¿no? Teníamos la televisión, teníamos el centro de adicciones, teníamos el mundo de la madre, tenemos a su hija, que al final es una hija adolescente con la que tiene problemas, pero ella se da cuenta que uno de los sitios donde se puede agarrar es a su familia para superar eso que en muchos casos de adicciones y muchos problemas en general en la vida, al final a lo que te acabas agarrando es la familia, porque la familia siempre está ahí. Y de hecho muchos de estos problemas también vienen porque a lo mejor has tenido problemas en tu familia cuando eras más joven, ¿no? Entonces esa fue una historia muy bonita. Fue muy chulo que Vicky Peña se pudiera incorporar. De hecho, hay cosas de repente cuando haces un proyecto así que te resultan como muy, muy, muy guays, ¿no? Primero el hecho de Yolanda, que me costó la vida, convencerla también, porque ella al final yo le decía, es que es la primera serie que vas a ser protagonista. Bueno, es que yo siempre soy protagonista, por lo que decía Judith antes, porque sale 10 segundos en un lugar y aquella escena se convierte en lo mejor de aquella película, en lo mejor de aquella serie. Y yo le decía, bueno, yo quiero decir, siendo protagonista, que vas a currar más. Y entonces esto ya decía, voy a currar más y voy a cobrar lo mismo. Digo, bueno, igual cobras un poco más porque eres la protagonista. Entonces me costó convencerla porque ella además está en otros proyectos, pero ya la primera pieza importante fue Yolanda cuajó. Vicky Peña no podía, tenía problemas y al final entró Pau Durá, entró a última hora porque el que tenía que hacer del representante de Yolanda, Pau Durá hace un representante, que eso sí que es una figura tóxica en la película, absolutamente. No digo que los representantes y los managers y los agentes lo sean. No, por supuesto. ¿Hay algún manager en la sala? Dices, pero en este caso Pau era un amigo de toda la vida de Yolanda, entonces acaba siendo su representante y sí que era también una persona tóxica de la que la protagonista se tiene que acabar liberando a lo largo de la serie. Judith es que no podía hacer la serie, o sea, Judith era imposible. Judith, había una canción de los Astros que decían, hay un hombre que lo hace todo en España, pues es Judith, que es una mujer que lo hace todo. Entonces Judith no podía, tenía los jueves Polonia, los sábados bolo, el viernes otro bolo, el domingo otro bolo, y el lunes es que el lunes tengo la radio, y con Tony Clapés todo el día. Entonces tal, y yo que ya había escrito el guión durante tantos años y siempre que ponía Vane, me imaginaba a Judith, también es verdad, porque cada tarde que oía a Tony Clapés salía la Vane y yo pensaba, hostia, no es esta Vane, pero ya me gusta que se llame Vane. Con Judith al final, ¡pam! Cuadró, pero de chamba. De chiripa, porque yo pasé el calendario y digo, venga, a ver si hay suerte. Y hubo suerte, ¿eh? Y hubo Pero suerte. bueno, también claro, es que es verdad que yo mundo ficción casi no he currado nada. O sea, esto Porque más no allá de quieres. 2 series, de 2 frases, pero que normalmente es como muy rápido. O sea, cuando sale la serie, o sea, me ha pasado que es como que te avisan de un mes para el otro o algo así. Y claro, yo el calendario, como trabajo ya por bloques, pues era, o sea, En este caso, la verdad es que fue rápido y eso fue una suerte también, curiosamente, después de esos 5 años, estando en casa, pensando, reflexionando. Vale, sí, nos dicen que preguntas del público y tal, porque si no... porque van a cortar el ahora paseo que de gracia. responda todo, David, porque... No, yo venía como espectador. ¿eh? Ya, bueno. Pero desde aquí también se ve bien. Sí, se oye bien. Entonces sí, vamos rápido que van a cortar el paseo de gracia porque creo que por la tarde hay carreras de cuadrigas romanas.
Esta mañana había Fórmula 1, luego cuadrigas romanas, mañana la cabalgata otra vez de los Reyes. Entonces, ya me perdió, pero bueno, es igual. Mira, Nada, da igual. David es un ejemplo, de todas formas, de también una cosa que para mí es muy importante cuando haces un rodaje o cuando creas un proyecto en el que al final se junta tanta gente para hacer una cosa. Judith también lo es, pero como la conozco menos, pero David es un ejemplo que yo, después de tantos años, me he dado cuenta que está muy bien trabajar con buenos profesionales, pero que lo que es más importante es que sean buenas personas. Lo digo porque a pesar de su aspecto, que pues, tal, que es lo que hace en la serie, que es un tío súper inquietante y en realidad es un buenazo. Entonces, yo con David en todo lo que hacemos me gusta tener a gente así porque el ambiente es muy importante y en esta serie ese ambiente, porque como dice Judith, fue todo muy rápido, de repente, venga, la hacemos, va, la rodamos, ¿cuándo? Tal, dentro de 2 meses, hostia, ¿qué quiere decir? Al final las prisas siempre crean tensiones cuando haces un proyecto, sea el que sea en la vida, cuando hay prisa ya la cosa se tensa, entonces es interesante que siempre haya gente que pueda aportar también buena onda, buen rollo y en los rodajes. He tenido la suerte de colaborar alguna vez más con José y tal. En los proyectos de José es un tío que para mí tienes como una especie de superpoder, que es marbeliano, pero es verdad, es un tío que genera buen rollo. Y eso lo transmite cuando trabajas. Y entonces, pues esta producción, esta tal, siempre en la tele pues hay una presión de que se tiene que hacer ya. Y él, a pesar de ese estrés, él intenta generar siempre que haya ese buen rollo, y eso yo creo que traspasa la pantalla siempre. Y eso en otros proyectos que en pelotas, en tapas, en todos estos sitios, se genera este buen rollo de que sí que tenemos que currar y que hay una presión y hay una inmediatez, pero vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien. ¿Lo ves cómo tenías que estar sentado aquí? Claro. A ver, imagínate que y Yolanda también es de esto. esa escuela también, ¿no? Claro. Ella dice siempre, te coge la risa y tienes que grabar y dices, pero tenemos que darnos el lujo de que si nos coge risa, pues paramos y volvemos a repetir. Lo que pasa es que luego chocas ahí con una realidad que es producción, que hay un timing, pero bueno. Pero yo creo que al final la balanza beneficia al proyecto siempre, el tema de... Y antes de pasar a llamadas, a llamadas de la... A llamadas. Hola, ¿de dónde llamas? La gente no habla y... Rosa, llamo de Bilbao. Bueno, no. Que quería decir que menos mal también eso, que se han rescatado muchas cosas, porque había mucha cosa que era muy divertida de las pifias, que diríamos los off de... Y entonces todo esto en Instagram... Creo que está en Instagram, yo no sé si está en otro lugar, que están rescatadas como los... Sí, están ahí poniendo tomas falsas. Como las si no tomas hubiera falsas de Yolanda Ramos, evidentemente 99,99 periódico 9 de Yolanda Ramos, pero que vale la pena haber rescatado eso, porque era la risa totalmente. Como estar en el rodaje ya directamente. Pues eso, no sé, si alguien tiene preguntas... Llamadas, por favor, no, que entren llamadas. Voy. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿No? Ahora sí, vale. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo es que estaría aquí toda la tarde, lo que pasa es que... Nosotros también, hay que ir pero cerrando, claro, igual hay gente que quiere ver a Italia. Exacto. Es verdad que hay fútbol hoy. Encima, o sea, Encima hay fútbol. Muchas gracias por venir con la Fórmula 1, el fútbol, lloviendo barro, y aquí la gente viendo una charla de un nuevo amanecer. Claro. Entonces, bueno... Preguntas, la mecánica sin miedo. Es quien levante la mano le llegará mágicamente un micrófono, que son básicamente los compañeros de Casa Seat corriendo por detrás. O sea, que si alguien tiene alguna pregunta... El sorteo vale. ¿Nos podrás dejar...? Bueno, os dejo yo el mío, me da igual. El sorteo del coche solo es para la gente que hace preguntas. Lo digo por si eso... Si quieres responder algo, te lo... Les anima. Sí. O sea, que si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Yo suelo estar mirando por si... Mira, allí en la segunda fila tenemos una. Y ya está, y ahora pues esto. Está llegando el micro, está llegando. Y este es el momento de hacer un poco de... Hola. Primero me gustaría ¿De dónde llamas? De Mollet del Vallès. De Mollet del Vallès. Se come muy bien ahí, sí. La verdad que sí. Mullets, ¿no? Se comen mullets. Mullets del Vallès. Primero me gustaría dar las gracias a Judith y a José Corbacho, porque he sido yo el que ha estado estos días haciendo análisis de los personajes y tal en internet. Oh. Exacto. Eso. Muy bien. Está un poco pesado, pero es que la serie me impactó bastante y me gusta hacer análisis de series. Bueno, fricadas mías, que me estaría explicando todo el día. No sé si hablar de algo con spoilers o tal, porque hay mucha gente que no lo ha visto.
Digo spoilers. Pero, bueno, dosifícalos. No, no, O sea, que no sean Es que te voy a hacer como- una pregunta no sobre el digas final. que Yolanda muere al final, porque si no les vas a joder la serie a la Y la gente. mata, Es mentira, ¿eh? La mata el personaje de David, es el Es asesino. mentira. Thor. Bueno, me gustaría preguntar que cómo ves tú que va a ser el futuro del personaje de Candela, porque yo tengo experiencias con conocidos y tal que se recuperan de adicciones y tal, pero luego al cabo del tiempo, que parece que está muy bien, vuelven a caer. Y Candela tiene a su alrededor personas que sí que le tienden a consumir. ¿Ves tú que habrá un final feliz o que volverá a las adicciones? Yo creo que el futuro de Candela depende de A3 Players. Porque Bravo. Eso es verdad. si hay más temporadas o no, a día de hoy no lo Perfecto, que hayan sabemos más. y no sabemos cuál será su futuro. Yo tampoco, te digo, ¿eh? De hecho, nunca he fantaseado conseguir, porque creo que había que explicar una historia, había que explicarla, tenía que empezar donde empieza y acabar donde acaba, porque a veces también, al final la vida es la fuente de inspiración de, como decía David antes, de todas las cosas que hemos hecho, tapas, cobardes, pelotas, etcétera, incluso cuando hacíamos espectáculos con la cubana, al final la vida es la inspiración y bueno, y cuando haces una serie, pues la coges en un momento, la empiezas en un momento y la acabas en otro, ¿no? De todas formas, lo que sí que sé, que Candela, si estuviera aquí, te daría las gracias y como no está ella, te las voy a dar yo, porque al final, cuando uno hace una cosa de estas, es igual, lo que sea, en la vida, nunca eres consciente de a quién le vas a llegar, de quién va a verlo, de quién tal. Entonces, de repente, a mí me sorprendió mucho cuando empezaste por redes, porque pensaba, de repente hay alguien al que no conoces y dices, joder, está entendiendo cosas que incluso se me habían pasado a veces por la cabeza, que luego no las haces, luego crees que no han quedado bien explicadas. Entonces, eso es muy bonito. Al final eso es muy bonito, independientemente que una serie la vean 1 millón, 2 millones o una persona, ¿no? Y luego con esta serie, por ejemplo, pues ahora que está toda la temporada completa y que la gente la empieza a ver más, porque claro, esto de poner un capítulo cada semana es ya como de los años 80 o 90, porque ahora la gente están los 8 y me los meriendo un fin de semana. Que tampoco es que te guste, porque siempre quieres que la gente disfrute las cosas lentamente, pero ahora hay mucho feedback en ese sentido. Nos están pasando cosas muy bonitas, le han dado premios a la serie, premios que entraban dentro de lo lógico. Mejor serie de comedia en el Festival de Cuenca, pero en el Festival de Elche nos dieron el premio Conciencia, porque era una serie que hablaba de temas importantes y que utilizaba el humor para ello. Pero al final lo más bonito también es las personas, ¿no? Los comentarios que tú hacías por Instagram, esos análisis. El otro día yo estaba en un hotel, porque lo expliqué en redes, porque eso me parece súper bonito, y una chica, una camarera del hotel, me dejó una servilleta que cuando la giré, ella ponía trabajo de trabajadora social, aparte de estar en el hotel, muchas gracias por la serie, muchas gracias por hablar de ese tema. Claro, al final le di un abrazo a la camarera, que el resto de los camareros decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y no, cosas nuestras. Y entonces hay mucha gente que se ha sentido también identificada con esas historias. Entonces, al final, para esto hacemos las cosas, para que gente como tú, meses después, pues pregunte, ¿qué va a pasar con Candela? Y yo te diga, pues no lo sé, pero muchas gracias por disfrutarla en esta temporada. Como la A ti. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Mira, justo ahí detrás. Bueno, enhorabuena porque la verdad es que la serie engancha un montón y yo mi pregunta es la siguiente, ¿por qué media hora? Porque nos quedamos con ganas de seguir viendo a Candela, a Vane y a todos. O sea, el formato de 30 minutos, ¿a qué se debe? ¿Por qué no un poquito más? Mira, el formato de 30 minutos, al final ahí sí que hay una relación cliente y tal, ¿no? Y creadores. Cuando Enric Pardo y Rafael Barceló entran en este proyecto, yo en realidad tenía una historia que tampoco sabías muy bien cuando estás escribiendo algo, de repente dices, ay, pues esto es una obra de teatro, esto es una novela, esto es una película, esto es una serie. Es verdad que había tanta demanda de series que tú pensabas en que esta historia necesitaba ser explicada en varios capítulos y tal. Pero al entrar Enric Pardo, que aparte de ser un excelente guionista, es un tipo que controla mucho las estructuras a la hora de crear una serie,
era una serie que tenía que pivotar alrededor del personaje de Yolanda y que todos teníamos claro que ella iba a ser la protagonista. Entonces, a nivel de tramas, que es una cosa muy de guión, claro, depende del minutaje que tienes, pues empiezas a crear tramas y tienes una trama para la protagonista y tienes una trama vertical que se resuelve en un capítulo, tienes una trama transversal que se resuelve en toda la serie. Y Enric dijo, yo creo que la duración ideal son 30 minutos. Incluso es verdad que a veces con los tiempos te lleva a prejuicios, porque yo le decía, Enric, no quiero una sitcom, porque históricamente las sitcom, que son comedias de situación donde hay más gag, palabras y tal, son de 30 minutos, o tenían que ser de 30 minutos. Lo que pasa es que este es el país de alargar las cosas como si no hubiera un mañana. Las sitcoms duraban 50 y los programas de cocina duran 4 horas y se acaban a las 2 de la mañana. Pero bueno, vivimos donde vivimos. Entonces, es verdad que yo decía, no, y él me decía, no va a ser una sitcom, va a ser una serie. Él ya conocía, por ejemplo, otras cosas que habíamos hecho juntos. Cuando hicimos Pelotas, una serie que se emitió en la primera cadena, a nosotros nos pedían capítulos de 90 minutos y les decíamos, pero ¿cómo 90 minutos? Es que no podemos estirar tanto. Y al final hicimos una trampa en conveniencia con gente que en aquella época está en la cadena y que ya no está, que hicimos 2 capítulos de 45 y los juntamos y ya está, y pasabas de un capítulo a otro disimuladamente y tal. Incluso había un equipo tan bueno de guionistas en Pelotas. Estaba Javier Olivares, que es un gran guionista, su hermano Pablo Olivares, estaba Fernando Navarro, vamos, gente buenísima. Y ellos, de lo que se quejaban, gente que venía de escribir Los Serrano, tal, un montón de series, se quejaban siempre de esa manía de las duraciones, ¿no? Entonces, al final aquí preferimos hacer 30 minutos. Es verdad que Atresplayer nos dijo, pues venga, 6 capítulos de 30 minutos. Y yo ahí dije, uy, 6 se nos queda un poco corto para la historia que tenemos que explicar. Y llegamos a 8. Y tampoco tuvimos un decalaje, dijera, que sean 30, podrían haber sido 35, 28, pero ese formato a ellos les funcionaba y sobre todo a nosotros también, y lo respetaron. Fue una decisión nuestra en ese sentido. ¿Podían haber durado más? Sí, pero para nosotros, para la historia que queríamos contar, era suficiente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí me he girado, pero si alguien le ha levantado la mano. ¿Está todo bien? Vale. ¿Alguna pregunta? Ah, mira, ahí tenemos otra. Bueno, me levanto porque no os veo, si no. Yo quería preguntaros cómo habéis construido los personajes, porque, por ejemplo, el personaje de Yolanda no tiene como mucha construcción física, con las gafas, la peluca, la tira que se le ve como que le tira para atrás, pero también los usuarios del centro, ¿no? Cada uno tiene como una construcción muy, muy concreta. No sé si viene ya directa del guión, si es por parte de dirección, o los actores habéis podido contribuir a cada uno a vuestro personaje a la hora de construirlo. En mi caso, a mí me ayudó mucho un ejercicio que nos hizo José antes de empezar a grabar. Nos llevó a un centro. Ay, tenemos una foto de la visita al centro. Sí. Y eso fue un al ejercicio. Al centro que Sí. yo fui con mira, familiar, sí. este era el centro real. Esto fue hace 7 años. De repente llegamos a ese centro. Entonces, cuando llegas a un centro, ves una diversidad de personajes. Es verdad que el mundo de las adicciones es muy curioso. Ves adicciones al alcohol, adicciones a la cocaína, adicciones al cannabis, adicciones a todo, sobre todo adicciones a drogadicción. Luego hay otros temas actuales, claro, ludopatía, nuevas tecnologías, esto ya es otro target. Pero aquí, curiosamente, además, por franjas de edades, por tipos de adicciones, había tal riqueza de personajes. Yo había estado con ellos bastante tiempo. Y entonces sí que es verdad que había como una tipología. Y entonces pon la otra foto. Estos ya son los actores de la serie. Aquí Abril Zamora, David, Yolanda, Judith y tal, que de repente me los llevé al centro y tuvieron una charla con este señor que está de espaldas, que es el director del centro. Y ahí sobre todo les habló de qué perfil de usuarios y usuarias había ahí, cómo se comportaban. Entonces, ahí también empezamos a crear un poco. Es verdad que yo ya el casting lo enfocabas un poco hacia ese tipo de personajes, pero empezabas a crear un poco esa historia. Y ahora, antes de que diga David lo que iba a comentar, sí que hubo una cosa que dijimos, hostia, no lo vamos a hacer, porque todos dijeron, uy, se mueven como lentos, como tal, a la hora de hablar. Digo, claro, es que están medicados, casi todos están medicados. Entonces, quisimos, los medican allí, claro, hay mucha gente que se tiene que medicar, que tiene unas pautas muy concretas. Y entonces dijimos, vamos a olvidar
y a entrar en el protocolo de que no están medicados, porque si no, a lo mejor era contraproducente, ¿no?, para la serie. Entonces, aquí fue un viaje que era lo que ibas a decir. Sí, sí, era eso básicamente, que la visita allí nos ayudó, bueno, en mi caso me ayudó bastante a empaparte un poquito de ese espíritu, y eso lo incorporabas al personaje. Sí que es verdad lo que decía José, claro, no es un ritmo televisivo, entonces ahí obviamos ese factor. Y Judith, no sé. Sí, bueno, yo partía bastante del personaje que hago en la radio de la Vane, era como una prima. Una prima Una familiar. Sí, la prima, que también se llama Vane, pero partía un poco de allí y era como llevarla un poco más a mi edad y más realista, para entendernos, pero vamos, partía de ahí. Y luego es eso, en el centro fue muy curioso porque es que nada más llegar es que apareció una Vane, sí, pero la primera. Y es como, claro, es que la primera que va a aparecer una Vane, apareció una Vane ahí corriendo de ¡oh, Dios mío, si es la Yolanda Ramos, que no sé qué, no sé cuándo! Y era como alucinante, es decir, cada uno se iba encontrando con su personaje. Era como bastante inquietante ese momento, ¿eh? De decir, hostia, claro, este es el personaje del David, este personaje de tal. Y nada, no sé. Un poco más. Y luego es, sobre todo, llegar ahí y eso, como hubo poco tiempo, era como ya en los ensayos, rodajes, ajustar con lo que había. O sea, era simplemente el estar ahí, estar y confiar de que todo irá bien, y si no, pues ya José dirá, esto un poco más fuerte, esto bájalo, esto no sé qué. Pero era muy el construir como un universo entre todos, liderado por Yolanda Ramos, evidentemente, pero era luego dejar fluir por ahí lo que confiar, ¿no? Sí, yo creo que esa visita, que fue muy bien, porque luego a ese centro fuimos con toda la gente, el equipo de arte, con un montón de gente, para intentar reproducir esa realidad. Eso es algo que también nos pasaba en La Cubana, cuando nos íbamos a las Ramblas o por las calles de Barcelona a mirar personajes, y nos decía el director de La Cubana, mira, estas son las Tresinas. Y efectivamente había 3 señoras por ahí, que eran como las Tresinas, y la otra era Estelita Verdiales, y el otro era tal. Y entonces esa cosa de la realidad, cuando interpretas este tipo de personajes, que no son personajes concretos, sino personajes anónimos, a mí siempre me ha gustado mucho jugarla. Y luego lo que decías del personaje de Yolanda desde el exterior, es verdad, porque yo tenía unas fotos, digo, no las voy a traer porque había un poco de todo, que es como el proceso hasta que Yolanda se encuentra, porque hubo un momento que yo estuve hablando con ella de si tenía que interpretarse a sí misma, porque además habíamos montado como un entorno real, Ani Gartiburu presentando, la Terremoto y José Corbacho de jurados, tal, y le dije, podía ser Yolanda Ramos y que jugáramos ya como a una especie de locura medio ficticia. Pero ella tenía razón, ella me decía, es que necesito un personaje, necesito donde agarrarme. Entonces ella hace esas cosas tan locas que al final es tan simple como, por mucho acotaciones que haya en el guión, por mucho que escribas, te coges a la maquilladora, te vas a una casa de pelucas y nos pasamos ahí horas y horas probando pelucas, y estás, ay, pues esta peluca, ay. Y entonces ella se empieza a hablar, pero no sé cómo hablar, y yo empiezo a pasarle audios de mis tías, de mi madre, de gente, de tal, pues podías hablar como esta, pues, quería hablar así, tal. Y al final, que esto no se lo conté, pues al final yo tenía unos audios de una muy buena amiga, que es la mujer de Carlas Flavià, que en paz descanse, de Lucy, que es una señora que conozco mucho, y me dejaba unos audios y tenía un tono de voz, y yo le decía a Yolanda, escucha a Lucy. Y entonces ella iba como entrando ahí en trance, el personaje, entre la voz de Lucy, la peluca, ahora me pongo estas gafas, tal, y ya se crea un personaje que eso sí que siempre supera lo que tú has escrito, porque tú puedes escribir y puedes pensar, pues yo me imagino así, me imagino así. Entonces íbamos hablando mucho, y ella además mira muchísimo vídeos de TikTok, vídeos de gente anónima para inspirarse, para hacer esas cosas, y porque luego además con eso nosotros siempre hemos convivido en esta forma de trabajar, de decir, uy, Noemí Argüelles, qué rara que es Noemí Argüelles, y luego te encuentras un montón de Noemí Argüelles por la vida, que luego toda la gente te dice, uy, mi cuñada es como Noemí Argüelles, tú estás pensando, no, perdona, eres tú Noemí Argüelles, pero le echas el muerto a tu cuñada. Esto en La Cubana era constante, ay, tengo una tieta que es igual que esta. Escolta, tengo una
tiene que ser un cocaína, Sí, ¿no? sí, Y- pero no, sí. Usted, señora, Es usted igual, ¿no, señora? Entonces, claro, ahí, y Yolanda es verdad que hace como una cosa inversa a veces, ¿no? Desde el exterior, luego ya tiene un personaje y de repente, eso sí, lo bueno de esos personajes es que los puedes soltar por donde quieras. Los puedes soltar por la calle, los puedes soltar tal. De hecho, yo la semana pasada dije, contradiciendo ahora lo que le he dicho antes a Jandro, que no hemos pensado en nada. Yo le decía a Tresplayer, si hay una segunda temporada tiene que ser un reality de Candela Nieto. Y con esto a muerte. Y nos vamos, Candela Nieto deja su mundo, coge a la Vane de representante, coge a la gente del centro de su séquito y nos vamos por la vida real. Y dijeron, uy, pues esto no está mal, pero no creo que lo hagamos porque si no nos va a explotar la cabeza a todos. Pero al final son personajes que puedan también, pues eso, moverse o gente que pudiera estar aquí hoy levantando la mano para hacer una pregunta. Que lo devuelvas. Que era devuelva. No, es que tenemos que ir cerrando más que nada y si no, no me escuchan. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, habiendo fútbol, habiendo todas estas cosas que hay, que estáis aquí, es súper guay siempre ver la sala llena. Así que nada, gracias también a vosotros. Iba a decir dos, pero de repente hemos tenido esta cosa maravillosa de tener uno más. O sea que muchas gracias a todos por venir y a Casa SEAT, como siempre, por acogernos y a Dama por hacer posible estas charlas, que ya sabéis que periódicamente las vamos haciendo y siempre tenemos invitados fantásticos como ellos, o sea que gracias a todos por venir. ¡Fuerte aplauso, Adriana! Muchas gracias por venir.